Hoy nos metemos con algo que vemos todos los días. La zanahoria naranja. Parece, bueno, lo más normal del mundo, ¿no? Pero ¿cómo llegó a tener ese color tan vivo? Pues sí, parece simple, pero tiene su miga. Resulta que hay un cambio genético, uno muy concreto, detrás de todo esto. Y vamos a explorar un poco ese origen basándonos en una investigación científica que la verdad es bastante reveladora. Exacto. Este análisis se basa en un estudio que comparó, fíjate, 463 tipos de zanahorias. O sea, una barbaridad. 463. Sí, sí, desde las modernas del súper hasta variedades antiguas, históricas y también las silvestres, claro. Una base de datos muy completa, la verdad. Vale. Y el objetivo entonces es entender cómo un gen en particular, uno que llaman OR, por Orange, supongo, Eso es. como ese gen que, ojo, no es el que fabrica el colorante naranja. No, no lo fabrica directamente. ¿Cómo fue tan decisivo para que las zanahorias empezaran a acumular todos esos carotenoides y se volvieran, bueno, pues naranjas? El punto de partida ya es interesante, porque, a ver, todos sabemos que las zanahorias tienen carotenoides, el famoso beta-caroteno. Claro, lo que nos dicen que es bueno para la vista. Eso es. Pero es que las cantidades en las variedades naranjas son altísimas. Realmente altas. Y los estudios anteriores, que se centraban más en los genes de la ruta de producción, de la biosíntesis, Los que pintan, digamos. exacto, los pintores, pues no terminaban de explicar por qué unas acumulaban tantísimo y otras, pues no tanto. Faltaba una pieza, digamos. Entiendo, faltaba algo que controlara el almacén, no solo la producción. Algo así. Entonces, ¿cómo, cómo enfocaron esta investigación para encontrar esa pieza? ¿GWAS? Vale. Que básicamente consiste en mirar el ADN de muchísimas variedades, de esas 463, y buscar asociaciones, buscar qué genes están ligados a qué características, como el color naranja en este caso. Como buscar patrones en el ADN. Exacto. Y por otro lado, buscaron también lo que llaman huellas de selección. Huellas de selección. Sí, o sea, partes del genoma que parece que han sido favorecidas, seleccionadas durante la domesticación. Zonas del ADN que cambiaron más porque los humanos preferían esa característica. Ah, vale. Como si los agricultores hubieran votado por ciertos genes sin saberlo. Exacto, muy buena analogía. Y al cruzar toda esa información de las 463 zanahorias, Que salió. pues surgió una región del genoma muy, muy claramente asociada al color naranja. Y dentro de esa región, el candidato estrella era el gen OR. El famoso OR. El mismo. Y este gen, además, no era un desconocido total. Ya se sabía por otros estudios en plantas como el melón, por ejemplo. Ah, sí, algo leí. Eso es, que juega un papel importante en cómo las células vegetales acumulan los carotenoides. No en crearlos, sino en guardarlos, por así decir. El almacén, lo que decíamos, el encargado del almacén de pigmentos. Podría ser una buena forma de verlo, sí. ¿Y dentro de ese gen OR, pudieron afinar todavía más? ¿Encontrar algo específico? Sí, sí, dieron con una mutación concreta, una variación puntual en la secuencia de ADN de ese gen. Técnicamente es una mutación no sinónima. ¿Y eso qué quiere decir para que nos entendamos? Pues quiere decir que ese pequeño cambio en la letra del ADN provoca un cambio en el ladrillo, el aminoácido que forma la proteína final. O sea, la proteína que produce ese gen es ligeramente diferente. Vale, no es un cambio silencioso, afecta a la proteína resultante. Exacto. Y lo importante es que esta mutación específica está súper correlacionada con los niveles altísimos de carotenoides en las zanahorias naranjas. Donde está la mutación, hay mucho naranja. Aquí es donde la genética se cruza con la historia y la agricultura, ¿no? Porque esa mutación estaba ahí desde siempre, en las zanahorias salvajes. ¿Qué va? Esa es una de las claves del asunto. Esa mutación en concreto apenas existe en las zanahorias silvestres. Es rarísima. Anda, Pero, en cambio, en las variedades naranjas que llamamos occidentales, que son las típicas de Europa, América, vamos, las que comemos habitualmente, las del súper. que los agricultores, seguramente sin tener ni idea de genes ni mutaciones, claro, Claro, a ojo. ujú, fueron escogiendo generación tras generación las zanahorias que eran más naranjas, las más intensas. Y al hacerlo, sin saberlo, estaban seleccionando esa mutación del gen OR. Y esa selección tan fuerte, imagino, ha dejado una marca en la diversidad genética de las zanahorias que tenemos hoy. Totalmente. El análisis genético lo muestra muy bien. Hay como dos grandes grupos, dos linajes. Por un lado, las zanahorias occidentales, que son casi todas naranjas, forman un grupo genético muy definido, muy propio. Las nuestras, digamos. Sí.
Y por otro lado están las zanahorias que llaman orientales, que históricamente solían ser más bien amarillas o incluso púrpuras. Púrpuras. Sí, sí, las originales eran muchas veces púrpuras o amarillas. Pues esas, junto con las silvestres, forman otro grupo genético distinto. Refleja claramente dos caminos diferentes de cultivo, de selección, en distintas partes del mundo. Qué curioso. O sea que el naranja intenso es una moda occidental, genéticamente hablando. Podríamos decir que sí, que fue una preferencia que surgió y se fijó en Occidente. Vale, entonces, para que quede claro el papel del gen OR. Su función clave no es fabricar el pigmento naranja, No. ujú, sino darle a la planta la capacidad de acumularlo, de guardarlo en grandes cantidades en la raíz. Y esa mutación específica fue como un interruptor que potenció esa capacidad de almacenamiento. Exactamente. Fue un motor clave en esa transición de las zanahorias antiguas, púrpuras o amarillas, a las naranjas que dominan hoy en Occidente. Y esto, más allá de la curiosidad histórica o genética, ¿tiene alguna aplicación práctica hoy en día? Pues sí, claro. Conocer esta mutación concreta en el gen OR es muy útil. Nos da un marcador molecular. Un marcador. Sí, una señal en el ADN que los mejoradores de plantas pueden buscar directamente. Pueden usarlo para seleccionar de forma mucho más rápida y eficiente las plantas de zanahoria que vayan a tener más contenido en betacaroteno, para desarrollar variedades potencialmente más nutritivas, por ejemplo. Ah, claro, para la mejora genética. Tiene todo el sentido. Exacto. Acelera el proceso. Aunque me imagino que, como pasa a menudo en ciencia, resolver una parte del puzzle abre otras preguntas, ¿no? El estudio demuestra la conexión, la asociación genética es fuerte, pero ¿se sabe al dedillo cómo funciona esa proteína OR mutada? ¿El mecanismo molecular exacto? Todavía no del todo. Esa es la siguiente frontera, digamos. La asociación genética está muy establecida, pero falta detallar el cómo. ¿Cómo interactúa esa proteína AOR modificada dentro de la célula de la raíz para conseguir esa superacumulación de carotenoides? Harían falta otros tipos de estudios entonces. Sí, estudios más funcionales, quizás usando técnicas como la edición genética, CRISPR, para ver qué pasa si apagas o enciendes ese gen o si modificas la proteína de ciertas maneras, para entender la maquinaria celular al detalle. Entendido. Bueno, pues resumiendo un poco la idea central de todo esto, parece que una única mutación, un cambio muy pequeño en un solo gen, el gen OR, fue un factor absolutamente determinante para que la zanahoria naranja, tal y como la conocemos, se convirtiera en la reina de las zanahorias. Totalmente. Un pequeño cambio genético con un impacto visual y nutricional enorme, fíjate. Impresionante. Y esto, claro, te deja pensando. ¿Cuántas otras características de las frutas, de las verduras que comemos cada día tendrán detrás historias parecidas? Claro, Pequeños cambios genéticos, seleccionados por nuestros antepasados durante siglos, quizá por el color, por el sabor, por la textura, y que han moldeado nuestros alimentos de formas que apenas empezamos a desentrañar ahora. es como si la historia de lo que comemos estuviera escrita, literalmente, en su ADN. Exacto, una biblioteca fascinante que estamos aprendiendo a leer.